Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting. Hoy es día 19, hoy es martes. Nada, como siempre vamos a esperar un par de minutos a que el resto de inscritos puedan entrar y seamos, bueno, pues casi todos los que os habéis apuntado. Y daremos comienzo, confirmarme que se escucha correctamente y que en la cabecera, en las pantallas tenéis la cabecera. Daremos comienzo a la sesión, nada, en 1 minuto y medio, 2 minutos máximo. Gracias. Muy bien, pues vamos a empezar. Somos unos poquitos más, así que estupendo. Vamos a arrancar con fuerza la sesión de hoy, que por el sesgo de las divisas y la renta fija, pues tenemos una sesión alcista de manera primaria, incluso pues apoyada por la bajada en la volatilidad del índice del miedo, el VIX, que siempre lo tendremos como referencia más cercana, ¿no?, junto con las divisas respecto al sentimiento de los mercados. Activamos la pantalla, como siempre, para que lo podamos ver todo sin no haya ningún problema. Vamos a ver. Perfecto. Entiendo que lo tenéis ya en vuestras pantallas, ¿no? Tenemos ahora mismo el mapa de calor de lo que son las divisas. Como podemos observar, hoy es una sesión bastante insulsa porque ni siquiera tenemos en lo que es el termómetro, es decir, los colores rojos y verdes, realmente no tenemos ninguna referencia importante. Está claro que hoy el sesgo es positivo, reflejado en las divisas por por el reflejo que tenemos por parte del franco suizo, en primer lugar, y por parte del yen japonés. En este caso, las dos divisas de referencia refugio, cuando pues hay aversión al riesgo, vemos que hoy están pues perdiendo frente a todos sus pares. Incluso el yen es el único contra el que gana es contra el franco suizo. Por lo tanto, podemos derivar que quien más cae de todos es el franco suizo, ¿no? Entonces, el sesgo que tenemos hoy es este, pero hay que prestar atención porque, y esto lo quería un poquito comentar para, pues que creo que es importante teniendo en cuenta los movimientos de los tipos de interés, la guerra comercial y demás, que está teniendo un impacto bastante importante y sobre todo desastroso en la economía japonesa. Lo que hemos conocido durante esta madrugada, por tener una referencia,
primero es que ha habido un signo mixto, mientras los índices asiáticos, como podemos observar a la izquierda, han tenido un sesgo positivo con fuerza en los principales índices chinos, es decir, el Hong Kong Composite, aquí tenemos el contado, tenemos aquí el futuro y aquí tenemos el Shanghai Composite, es decir, subidas por encima del 1,5 y aunque el yen japonés ahora mismo el futuro está cotizando al alza, se ha dejado prácticamente lo que es el contado del índice un 0,5% y de hecho el Topix, que digamos que es dentro del Nikkei, que sabemos que son 225 valores, el índice Topix es el índice dentro del Nikkei que representa los valores de mayor capitalización. Es como si aquí dentro del IBEX 35 pues tuviéramos un índice de referencia que solamente representara pues a los grandes, al Banco Santander. En este caso podríamos hacer un índice solamente del sector bancario que sería el que más fuerza pues pudiera tener en el IBEX junto con, bueno, pues en este caso Inditex o Iberdrola, compañías de gran capitalización. Bueno, pues el índice Topix, que engloba los valores de mayor capitalización, pues hemos observado que ha retrocedido pues un 0,23%, que es el mayor causante de la pérdida general en el Nikkei. ¿Esto a qué se debe? Y de hecho el comentario que hemos recibido durante esta madrugada por parte del gobernador de Japón es que ha cambiado de política fiscal y ahora mismo pues es más propenso a implementar nuevas medidas si es necesario, es decir, a buscar bajadas de tipos de interés para abaratar el yen frente al resto de divisas. ¿Por qué? Pues es importantísimo tener en cuenta que bueno, pues, la bolsa de Tokio viene cayendo lastrada por la fortaleza del yen y ahora me explicaré. Es una tendencia que está perjudicando al músculo exportador de Japón en un momento en el que ahora mismo premia la cautela y hay que hacer un seguimiento muy exhaustivo de la evolución de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. De hecho, el parque Tokiota, el parque japonés, abrió la sesión a la baja con los inversores preocupados por el devenir del acuerdo comercial entre Pekín y Washington porque bueno, pues, aseguraban que iban a firmar antes de finales de este año. Ya estamos a 19 de noviembre, digamos que jornadas lectivas en diciembre, luego realmente no va a haber tantas por los festivos, etcétera, etcétera. Y cada día que pasa en el que no se aclaran las cosas, pues bueno, al fin y al cabo lo que hace es incrementar las tensiones y alejarnos de ese acuerdo definitivo que en todos a nivel global pues estamos esperando. Ese contexto está haciendo que el fortalecimiento periódico que ha venido dibujando el yen frente al resto de divisas, incluido el dólar estadounidense, y ahora entraré en particular al dólar a este par, al yen dólar, que pues se intercambiaba en una banda entre los 108 yenes al cierre de la sesión de ayer, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que una divisa fuerte para el país de referencia de esa divisa perjudica sus exportaciones porque venden con una divisa más encarecida, por lo tanto es menos competitivo a la hora de exportar. Lógicamente, al mermar esa competitividad de sus productos en el exterior, evita que entren remesas extranjeras en el país. Por lo tanto, entran menos dólares, por los cuales luego cambiarlos por la divisa, incrementar la base monetaria de su respectivo banco central, lo que conocemos la base monetaria M1, M2, M3, pues lo que es la liquidez absoluta, que es M1, pues en este caso ahí lo veríamos mermado en el caso de Japón. Pues esto es lo que os quería enseñar, ¿vale? Este es el gráfico del yen frente al dólar o el dólar yen, como lo queramos interpretar. Tiene un soporte que viene dibujando desde prácticamente y que supuso una ruptura prácticamente pues vamos a ver la fecha exacta, aproximadamente el día 4 de noviembre, es decir, hace 3 años, hubo una ruptura después de un periodo de consolidación bastante fuerte, ¿vale? Pues que prácticamente llevó a la divisa a una depreciación absoluta que, bueno, pues que hubo una depreciación de un 13,667% respecto al dólar. Esto le vino estupendamente bien a Japón porque incrementó sus exportaciones al tener una divisa más barata y, lógicamente, a aquellos interesados en mercancía japonesa, pues compraron mucho más barato, ¿no? El problema, bueno, luego ha habido sus oscilaciones normales y demás, el problema está, y esto es donde quería entrar, y esto ya es un poquito más a corto plazo. Esto es prácticamente todo lo que llevamos de 2019, ¿vale? Ha habido oscilaciones y demás. Y tengamos en cuenta que cuanto más abajo esté el par, es decir, cuanto menos yenes necesitemos para comprar un dólar, más caro está el yen.
¿vale? Entonces, esto es el contrapunto. Bajadas de tipos de interés por parte del Banco Central, de la Reserva Federal, perdón, implican un abaratamiento de la divisa frente al resto de sus pares. Por lo tanto, encarecimiento subyacente de la contraparte. Es decir, un yen más caro cada vez que el Banco Central, la Reserva Federal ha bajado los tipos de interés. El problema está en la velocidad de esos movimientos correctivos. Como podemos observar, en la mayoría de los casos, cuando ha habido un encarecimiento del yen, o mejor dicho, un abaratamiento fuerte del dólar americano, ha sido en unos periodos de tiempo tremendamente cortos. Es decir, los impulsos bajistas, como en cualquier movimiento correctivo, sabemos que una vela en una sesión bajista nos puede destrozar una cartera y luego recuperar esos niveles previos nos puede costar 3, 4 o 5 veces de lo que ha supuesto en términos temporales esa caída. Me explico. Básicamente esta fuerte caída supusieron 16 velas diarias, es decir, 15 días. Sin embargo, para recuperar esos niveles, y no los ha llegado a recuperar del todo, supusieron 53 días, prácticamente 3, 4 veces más de tiempo. Es decir, los impulsos correctivos en donde el yen recupera su abaratamiento, ¿no? O su posición general frente al dólar, en este caso, le ha supuesto mucho más tiempo. Es decir, la economía japonesa, cada vez que hay una corrección de tipos a la baja por parte de la Reserva Federal, porque Estados Unidos es uno de sus principales pues socios comerciales junto con China y pues todo el frente asiático y Oceanía, pues en este caso estamos viendo que las correcciones para volver a recuperar los niveles previos han supuesto en términos temporales mucho más tiempo de lo que supuso la caída principal. Aquí tenemos otro caso de menor calado, pero básicamente con una misma proyección en cuanto al término temporal. Aquí se necesitaron solamente en menos de una semana una caída de un 1,5, pero para recuperar ese 1,5 necesitaron, vamos a ver si lo podemos poner por aquí bien, aproximadamente, se necesitó prácticamente el doble de tiempo. Aquí hemos visto otro caso, Esto ya son más flagrantes porque en este caso las constantes bajadas de tipos de interés que desde el último semestre del año pues hemos visto cómo la Reserva Federal ha aplicado su programa de recortes a rajatabla. Es cierto que ahora en diciembre, aparentemente, con los buenos datos de la economía americana, no hay previsto la cuarta rebaja y eso es lo que está llevando un poco un quebradero de cabeza a Donald Trump porque quiere que se rebajen de nuevo los tipos. Hemos visto como los movimientos correctivos en donde el yen ha perdido competitividad frente al dólar, a la hora de recuperar esos niveles le ha costado mucho más tiempo y esto es muy difícil ajustar la balanza comercial en tan poco tiempo para que luego, lógicamente, pues se pueda ser competitivo, ¿no? Entonces, este es un poquito el comentario que quería haceros concretamente y que lo podéis extrapolar a cualquier otro par de divisas frente al dólar americano, porque veremos exactamente el mismo movimiento. En el caso concreto del eurodólar, pues los movimientos son totalmente inversos. En este caso, la divisa base es el euro, y cada vez que ha habido una rebaja de tipos de interés, pues el tipo de cambio se ha disparado al alza, ¿no? En el caso del dólar americano frente al euro, el comportamiento ha sido mucho más técnico, ha sido mucho más noble a la hora de comportarse, pero hemos visto que las subidas han sido tremendamente volátiles, ¿vale? Vamos a buscar un ejemplo, por ejemplo aquí, que supusieron 3 días, pero para recuperar los niveles previos, pues le tomó incluso pues muchas veces más, ¿no? En lugar de 5, 12 velas, 13 velas. Entonces, ahí es un poquito lo que os quería comentar, que las bajadas de tipos de interés en Estados Unidos ha supuesto un perjuicio para cualquier otra economía frente a la cual haya un par de divisas. Lógicamente es lo que pretendía Donald Trump para abaratar su moneda, hacer Estados Unidos mucho más competitiva a nivel comercial y exportar mucho más, ¿no? Este era el comentario un poquito que quería haceros a base de lo que es el mercado Forex, ¿vale? Para que entendiéramos un poquito pues que hay economías que dependen muchísimo de la exportación. Hay que tener en cuenta además que Japón, su densidad, su capacidad geográfica es muy limitada en relación a su densidad de población, por lo tanto requiere de exportar muchísimo
¿vale? Para poder importar los bienes que ellos en principio no producen. Japón exporta bienes de medio y alto valor añadido, principalmente de tecnología, con un coste elevado de producción y con, bueno, pues un valor añadido proporcional. Y si su divisa se encarece, pues le cuesta dinero esa bajada de las exportaciones y el almacenamiento. Es decir, hay un círculo en torno a lo que es el comercio internacional en el que hay que prestar atención absolutamente a todas las peculiaridades, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, me he saltado un poquito lo que es el protocolo de lo que es el morning meeting en general, pero me parecía pues correcto, teniendo en cuenta que hoy la bolsa de Japón, viendo cómo bajando su divisa, es decir, abaratándose hoy, aún así la bolsa está cayendo, viene precedida por eso, por el comentario del gobernador del Banco de Japón, que ha indicado que podría bajar los tipos de interés aún más a tipos negativos para hacer más competitivo al yen. El problema es que tiene una trampa bastante importante al haber estado de manera coyuntural durante estos últimos 20, 30 años, pues con una política de tipos cero negativos, que prácticamente sus deudas solamente la han comprado a nivel local, ¿no? Entonces, era un poquito el comentario. Aparte de eso, pues el sesgo que tenemos positivo en los mercados, hemos visto y conocimos ayer, lógicamente, la OPA amistosa por parte de la bolsa suiza a la bolsa española, a BME. Parece que, bueno, pues aunque no se descarta que haya una contraopa por parte de Euronext, donde sería incrementar el conglomerado europeo, parece pues que hay intereses y sinergias positivas entre BME y SIX, bueno, pues por lo que tiene cada uno que ofrecer al otro. SIX tiene tecnología que BME puede aprovechar y BME supondría el puente para que SIX dé el salto primero a la zona euro, ¿vale? Porque el BME era de las bolsas más baratas respecto a capitalización y demás. Y para dar el salto al otro lado del charco, a Latinoamérica, donde BME lógicamente es la bolsa a través de la cual pues muchas negociaciones en las bolsas latinoamericanas se da, lo que se conoce como el Latibex, ¿no? Y sobre todo también Middle East, Oriente Medio. Entonces, es un poquito una sinergia que parece ser más interesante que lo que Euronext a priori pues podría ofrecer, más que hacer un gran conglomerado europeo de bolsas, ¿no? Aparte de que, bueno, el fallido intento de OPA hostil por parte de la bolsa de Hong Kong a la London Stock Exchange, la bolsa de Londres. Bien, dicho esto, en el tema de los índices, pues hemos comentado y hemos visto que, de hecho, las subidas se están pronunciando bastante. El DAX con subidas por encima del 0,5. El IBEX 35 está remontando también. Parece una tónica general, una subida de medio punto en todos los selectivos. Y, lógicamente, el abaratamiento del franco suizo está haciendo que en los entornos de las bolsas del centro de Europa pues haya grandes subidas, como vemos ahora en la bolsa austriaca, que está subiendo prácticamente un 1%. Nos vamos a las materias primas. En este caso, pues, ¿qué podemos esperar de movimientos alcistas en la renta variable? Pues correcciones en los metales preciosos considerados de refugio. Efectivamente, el oro cotiza por debajo de los $1.470 por onza, aunque llegó a tocar la parte baja del canal lateral que venía dibujando prácticamente desde el mes de septiembre. Pues bueno, pues entra en un periodo de desgaste alcista que podría propiciar incluso más caídas a los niveles y entornos de soporte que venimos dibujando ahí debajo. En el caso de la plata, exactamente igual, a un poco divergencia porque entró de nuevo en el rango lateral que venía dibujando en el mismo plazo que el oro, pero al tener más volatilidad le ha permitido recuperar el terreno y entrar de nuevo en este rango lateral y ahora mismo pues cotiza ya por encima de los $17 por unidad. En el caso del gas natural, pues vimos ayer una fuerte caída por el incremento del stock, ¿vale? Y lógicamente, pues ahora vemos una pequeña corrección de nuevo por debajo de los 2,60, 2,56, perdón, y cotizando ya por debajo de su media de 200 sesiones, que ha actuado en algunos momentos de resistencia y después de la volatilidad que hubo durante las dos últimas semanas, pues ha estado actuando de soporte. En el caso del petróleo, hoy hay que tener en cuenta que en el calendario macroeconómico
pues no tenemos apenas ningún tipo de referencia, salvo algunos datos de construcción, de permisos de construcción de vivienda nueva y el stock el stock de petróleo semanal de API, ¿no? Aquí podremos observar que se espera un incremento de 1,1 millones de barriles, pues que está originando pues que en el caso del Brent se quede estancado por encima de los $62 por barril y en el caso del Texas por encima, ligeramente por debajo, perdón, de los $57 por barril. Todo lo que perdió ayer prácticamente, que fueron pues prácticamente $2 por unidad, vemos ahora mismo que está actuando de soporte. Por otro lado, si nos vamos ya a lo que es la renta fija, pues exactamente el mismo sesgo negativo en el precio de la renta variable, tanto en el bono a 10 años americano, que cotiza ligeramente por encima de 129, y en el caso del bono alemán, que cotiza ligeramente por encima de 170 euros. En el caso del VIX, podremos observar que la vertiente es totalmente bajista, es decir, sesgo positivo en la renta variable, que como podemos recordar en el gráfico superpuesto que vemos que es el SP500, vuelve a cotizar de nuevo en máximos históricos que podrían descontar una nueva apertura del contado luego a las 2:30 cuando habrá el mercado americano y bueno, pues podemos observar que la volatilidad ha caído por debajo del 15%, recuperando, pues bueno, perdiendo básicamente un 1,4% respecto al cierre de la cotización de ayer. Hay que tener mucho cuidado porque los niveles de soporte del VIX son bastante críticos. Aunque vemos que el canal es alcista, no podemos dejar de lado, lógicamente, el rango lateral. De hecho, es aproximadamente por donde ha cotizado. Cualquier nivel de cotización por debajo del 13,6% del VIX, pues indicaría probablemente fuertes correcciones grandes subidas en la renta variable, pero son niveles críticos de soporte, es decir, a nivel técnico, si somos nobles a la hora de respetar el dibujo del gráfico, podríamos esperar fuertes subidas de volatilidad que en principio implicarían fuertes caídas en la renta variable. Y para cerrar, nos vamos a ir directamente al índice alemán. Vemos cómo hay subidas y con un movimiento técnico bastante noble de subidas de volatilidad, correcciones a niveles del 50% del impulso alcista y de nuevo correcciones, impulsos alcistas después de nuevas correcciones. Aquí ahora vemos ahora un desgaste que podemos esperar pues correcciones. En el caso del SP500 exactamente igual. Vemos como de hecho en los primeros minutos, impases de la apertura europea, el futuro ha estado cotizando en nuevos máximos históricos, por lo que podríamos esperar niveles de apertura americanos también positivos, es decir, el SP500 ha llegado a cotizar el futuro en 3.129. En el caso del Nasdaq, pues vemos exactamente mismos movimientos alcistas por encima de los 8.300 puntos. Y en el caso del Dow Jones, exactamente igual, rupturas de niveles alcistas y de nuevo por encima de los 28.000 que ya alcanzó el pasado lunes. Y bueno, pues vemos que el sesgo es tremendamente positivo en las bolsas. Prestaremos atención, lógicamente, a los devenires de la guerra comercial, que hay que tener en cuenta que ahora mismo los movimientos en la bolsa tienen más sesgo político que el sesgo económico de las propias compañías que lo componen y, por lo tanto, mucha atención a cualquier novedad política en el frente de la guerra comercial, en el frente del Brexit, que ahora mismo, pues como están en plena campaña electoral, habrá que esperar a que haya bueno, pues datos concretos y propuestas y en las encuestas, pues lógicamente lo que nos puedan ofrecer para ver si en el partido del Brexit pues no luchará por los votos de los Tories. Muy bien, esto es lo que tenemos para hoy. Como siempre, recordaros que no os lo he dicho en la apertura, bueno, pues el registro para el seminario de pasado mañana, del día 21 a las 8 de la tarde. Recordar que se aplicará en el apartado de noticias de la plataforma y lo tendréis aquí incrustado directamente en la noticia para hacer clic y ver en directo el vídeo. Lógicamente, pues bueno, esta tarde tendremos el seminario de don Miguel Momovela y el mañana, pues con más novedades en la apertura de mercado y el morning meeting. Por mi parte, nada más, agradeceros como siempre vuestra asistencia. Espero haberos echado una mano y, bueno, pues aclarado algunas dudas que suelen ser importantes y generan un poco de confusión en el mercado de Forex. Y como siempre, bueno, pues muchísima suerte en las inversiones. Nos vemos en próximos seminarios. Pasar un buen día. Hasta luego.